Todo empieza en un lugar donde, se supone, nada extraordinario ocurre. Un suburbio tranquilo, casas idénticas, calles limpias. El tipo de sitio donde la gente cree que todo está bajo control. Y donde el silencio a veces pesa más que cualquier pecado. Aquí vive R.J. Smith. Un chico que, a sus 21 años, parece tener clara la ruta que le toca seguir. Ser un buen mormón, servir a la iglesia y dejar que su vida transcurra dentro de los márgenes bien dibujados de su comunidad. R.J. no es rebelde. No es de esos que se hacen notar. Es más bien un joven correcto, discreto, de esos que saludan con respeto y cumplen con lo que se espera de ellos. Por eso, cuando decide hacer la misión de 2 años que todos los mormones jóvenes hacen, nadie se sorprende. Es lo normal, es lo que se supone que toca. Pero, claro, la normalidad solo dura hasta que aparece Chris Merrill. Chris es otro misionero asignado a la misma zona que R.J. Un chico de sonrisa fácil, mirada brillante, y esa confianza tranquila que hace que parezca imposible no quererle. Cuando R.J. lo conoce, en el fondo de su cabeza se enciende una chispa que él no se atreve ni a mirar de frente. Porque no es una chispa de compañerismo, es otra cosa, algo que ha estado años guardado debajo de capas de fe, culpa y miedo. La primera noche que comparten la habitación asignada, todo parece normal. Se presentan, se cuentan un poco de dónde vienen, qué esperan de su misión. Conversaciones inofensivas, casi automáticas. Pero en medio de esa charla cortés, hay gestos que se cuelan sin permiso. Un cruce de miradas que dura un segundo más de lo necesario. Una sonrisa que no se siente del todo inocente. Durante las primeras semanas, su rutina es tan estricta como se espera. Se levantan temprano, oran juntos, estudian las escrituras, salen a tocar puertas con sus corbatas impecables y ese entusiasmo disciplinado que enseñan en la iglesia. Pero conforme pasan los días, algo empieza a cambiar. R.J. se da cuenta de que hay momentos que espera más que otros. El rato en que se sientan a comer y Chris le cuenta alguna historia absurda de su infancia. La caminata de vuelta a casa cuando la ciudad se apaga y todo se vuelve íntimo. Esos pequeños espacios que no salen en ningún manual de misioneros, pero que se sienten peligrosamente cómodos. Una tarde, mientras caminan de regreso, Chris le suelta una confesión que le descoloca. ¿Sabes que a veces pienso que si no estuviera aquí, haría algo totalmente distinto con mi vida? R.J. finge que no entiende. Se encoge de hombros y dice algo sobre no cuestionar el camino que Dios les ha puesto delante. Pero por dentro, esa frase le deja un eco incómodo. Porque él también se pregunta, cada vez más seguido, ¿qué pasaría si se permitiera vivir otra versión de sí mismo? Por las noches, mientras se acuestan en camas separadas con apenas un par de metros de distancia, R.J. escucha la respiración tranquila de Chris. Y se sorprende deseando algo que no puede ni nombrar. Algo que, según todo lo que le enseñaron, no debería sentir. Pero el corazón no sabe de doctrinas. Y aunque todavía no lo admitan, los dos saben que en esa casa silenciosa, algo está empezando a crecer. Algo que no encaja en los márgenes que tanto se esfuerzan en respetar. Y tú, desde tu sofá, puedes sentirlo también. Ese momento en que la fe y el deseo empiezan a cruzar miradas y a preguntarse cuál de los dos ganará la partida. Los días pasan, y la rutina de R.J. y Chris se va convirtiendo en algo que ya no es solo disciplina. Es una costumbre con un brillo distinto, como si cada actividad compartida fuera un ensayo de algo que ninguno se atreve a nombrar. Se levantan antes del amanecer, se visten con sus camisas blancas y se sientan uno frente al otro con las escrituras abiertas. Pero mientras leen en voz alta pasajes que hablan de rectitud, sacrificio y propósito, sus miradas se cruzan con un matiz que no aparece en ningún versículo. En las calles, mientras tocan puertas, R.J. observa a Chris con la fascinación de quien lleva demasiado tiempo reprimiendo cualquier tipo de admiración. La forma en que sonríe a los desconocidos, la naturalidad con la que habla de su fe, la tranquilidad con la que parece moverse en el mundo. Y cada detalle, por minúsculo que sea, le hace sentir cosas que no sabe cómo procesar. Chris, por su parte, no parece muy diferente en apariencia, pero hay momentos en que su voz baja un poco, o en que su sonrisa se convierte en algo más suave. Instantes que le dan a R.J. la impresión de que todo lo que siente no es unilateral, de que hay algo compartido que ninguno se atreve a explorar. Una noche,
después de un día especialmente largo, vuelven a casa agotados. Han caminado horas bajo un sol que parecía querer derretirlos. Han escuchado portazos y negativas, y han sostenido su fe con las uñas. Cuando entran en la habitación, se dejan caer en sus camas sin decir mucho. Pero el silencio que sigue no es incómodo, es denso, cargado de algo que flota en el aire y que, si se acercaran un centímetro más, estallaría. Chris rompe la calma con una voz cansada pero honesta. A veces me pregunto si todo esto, si esta misión, es realmente lo que quiero. Reggie tarda en contestar. Porque esa frase, así de simple, es una grieta en la muralla que ambos se han esforzado en mantener. Finalmente, suelta un susurro. Yo también. Las palabras quedan flotando entre ellos, iluminadas por la lámpara tenue del velador. Y aunque no lo digan en voz alta, los dos saben que esa pequeña confesión ya es demasiado peligrosa. Al día siguiente, intentan retomar la normalidad. Se aferran a la rutina como quien se agarra de un salvavidas. Pero todo está teñido de otra energía. Cada vez que sus brazos se rozan por accidente, cada vez que sus miradas se encuentran en mitad de una oración, algo se estremece por dentro. Una tarde, mientras caminan de vuelta, Chris se detiene sin aviso. Se gira hacia RJ y lo mira con esa intensidad que desarma. ¿Nunca te has sentido diferente?, pregunta, bajando la voz como si temiera que el viento pudiera llevarse sus palabras. RJ siente que el corazón se le sube a la garganta. Claro que se ha sentido diferente. Toda su vida. Pero decirlo en voz alta es como saltar de un precipicio. No sé, miente. Aunque los dos saben que no es verdad. Chris no insiste. Solo asiente despacio y continúa caminando. Pero esa pregunta se queda pegada a RJ todo el resto del día. Y cuando se acuestan por la noche, no puede dejar de repetirla en su cabeza. ¿Nunca te has sentido diferente? La respuesta, aunque no quiera admitirla, es un sí rotundo. Y tú, desde tu sofá, entiendes que ese es el principio de todo. El momento en que dejas de fingir que no pasa nada y empiezas a preguntarte qué pasaría si lo aceptarás todo. Los días se encadenan como si el tiempo hubiera decidido ponerse en pausa. Por fuera, todo sigue igual. Dos jóvenes misioneros que caminan con sus Biblias, que sonríen a los vecinos, que predican sobre un futuro luminoso lleno de fe. Pero por dentro, todo se está desmoronando. O quizás no sea la palabra correcta. Quizá no es que se desmorone, sino que algo nuevo está intentando nacer, y la vieja fachada ya no aguanta el peso. La pregunta de Chris sigue retumbando en la cabeza de RJ. ¿Nunca te has sentido diferente? Se la repite cada noche, cuando apaga la luz y finge que duerme. Y cada vez que su respiración se sincroniza con la de Chris en la cama de al lado, siente que el cuerpo entero se le llena de electricidad. Una tarde de domingo, tienen un rato libre. No hay visitas programadas, nadie que los espere, y en lugar de quedarse en casa, deciden salir a caminar sin rumbo fijo. Terminan sentados en la hierba de un parque, con la tarde cayendo a su alrededor, y ese silencio que a otros les parecería incómodo, pero que a ellos les resulta casi necesario. Chris juega con un trozo de hierba entre los dedos. RJ mira el suelo, incapaz de sostenerle la mirada mucho rato seguido. Y cuando finalmente Chris habla, su voz suena más vulnerable que nunca. RJ hace una pausa, como si pesara cada palabra. Si te dijera que yo no encajo en todo esto, ¿me juzgarías? R siente un latido extraño en la garganta. Levanta la vista y ve que Chris lo está mirando de una manera que ya no puede fingir que no entiende. No, responde, casi en un susurro. Jamás. Chris asiente, pero no dice nada más. Y en ese silencio compartido, hay más verdad que en todos los sermones que han predicado juntos. Esa noche, cuando vuelven a su habitación, el ambiente se siente diferente. No es incómodo, es otra cosa, un espacio cargado de preguntas que ninguno se atreve a formular. Se preparan para dormir con movimientos mecánicos. Se lavan los dientes, doblan la ropa, apagan las luces, pero cuando ambos están acostados, sin poder conciliar el sueño, Chris vuelve a hablar. ¿Crees que Dios se equivocó con nosotros? RJ se queda sin aire, porque esa frase es exactamente la que lleva años temiendo, la que le recuerda que su fe y su deseo nunca han sabido convivir en paz.
No lo sé, dice al fin, con un temblor en la voz que no logra esconder. Pero a veces pienso que si él nos hizo así, quizás no sea un error. Chris no contesta. Pero en la penumbra, RJ escucha cómo respira más hondo, como si esa respuesta le aliviara algo que llevaba mucho tiempo pensando. Al día siguiente, intentan retomar la normalidad. Pero ya no hay marcha atrás. El hielo está roto. Y en cada mirada, cada roce accidental, cada sonrisa nerviosa, hay una pregunta silenciosa. ¿Y si dejamos de resistirnos? Esa tarde, mientras revisan material de estudio, sus manos se rozan por accidente. Un contacto mínimo, fugaz, que hace que RJ se quede paralizado. Y cuando se atreve a mirar a Chris, descubre en sus ojos lo mismo que late en su propio pecho. La certeza de que no pueden seguir negándolo. Y tú, desde tu sofá, sabes que están a un suspiro de cruzar esa línea que cambiará todo para siempre. Porque hay momentos en que ya no importa cuántos versículos te repitas ni cuántas reglas intentes obedecer. Lo único que importa es la verdad que llevas grabada bajo la piel. La noche en que todo cambia no empieza de manera diferente. No hay un anuncio dramático ni una señal divina que les diga que es ahora o nunca. Solo son dos chicos que han pasado demasiado tiempo fingiendo que lo suyo es solo compañerismo. Han cenado algo rápido. Han repasado unas notas para el día siguiente. Y cuando se apaga la luz, se quedan acostados, cada uno en su cama, escuchando la respiración del otro. Una respiración que se ha convertido en el único refugio que conocen. RJ cree que podrá dormir, pero su corazón late tan rápido que parece querer salirse del pecho. Y entonces, en esa penumbra cargada de todo lo que nunca se dicen, Chris susurra algo que suena a confesión y a rendición al mismo tiempo. No quiero que esto sea un pecado. RJ cierra los ojos con fuerza, porque esa frase le atraviesa como un puñal y una caricia. La voz de Chris suena rota, temblorosa, llena de miedo y deseo a partes iguales. Yo tampoco, contesta, casi sin reconocer su propia voz. Se hace un silencio tan grande que parece que el mundo entero contuviera el aliento. Y entonces, con un movimiento lento, casi reverente, Chris se levanta de su cama. Da 2 pasos que suenan como un trueno en ese cuarto silencioso y se sienta al borde de la cama de RJ. Durante un instante, ninguno se atreve a mirarse, porque saben que si lo hacen, ya no podrán fingir, que en cuanto sus ojos se encuentren, todo lo que han contenido se desbordará sin remedio. RJ siente la mano de Chris rozarle el brazo. Un contacto mínimo que quema más que cualquier sermón. Y cuando al fin se miran, ya no hay vuelta atrás. Chris se inclina despacio. Su aliento tibio le roza la piel. Y RJ se pregunta si es posible querer algo tanto y temerlo igual. Cuando sus labios se encuentran, el tiempo se detiene. No hay religión, no hay culpa, no hay normas. Solo ese beso que no sabe de dogmas ni de prohibiciones. Un beso que dice, con un silencio que lo abarca todo: te veo, te quiero, te elijo. Se separan apenas un segundo, con la respiración entrecortada, como si necesitaran comprobar que lo que acaba de pasar es real. Y entonces vuelven a besarse, con más urgencia, con más hambre, como si llevaran toda la vida esperando ese instante. Nadie les enseñó cómo hacer esto. Nadie les dijo que era posible sentir algo tan puro y tan feroz al mismo tiempo. Y mientras se abrazan en esa cama demasiado estrecha, RJ siente que se rompe por dentro y se reconstruye en el mismo gesto. Cuando el deseo se calma y el silencio vuelve, no dicen nada. No hace falta. Porque en la forma en que Chris apoya su frente contra la suya, en la manera en que se quedan tomados de la mano, hay una promesa que no necesita palabras. Esto es real. Y no pienso arrepentirme. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, RJ se duerme sintiéndose completo. Sabiendo que, aunque mañana lleguen la culpa, las preguntas y el miedo, ya no hay forma de volver a ser el que era antes. Y tú, desde tu sofá, sabes que esas son las historias que importan. Las que nacen cuando 2 personas deciden que, por un momento, ser honestos es más importante que ser correctos. Amanece con un silencio que no parece pesado, sino delicado. Como si el más mínimo ruido pudiera romper algo sagrado. Orgiri abre los ojos antes que Chris y tarda unos segundos en recordar dónde está, quién está a su lado y qué hicieron la noche anterior. Y cuando lo recuerda,
No siente culpa. Al menos, no todavía. Lo que siente es un alivio tan profundo que casi le duele. La certeza de que, por fin, dejó de esconderse de sí mismo. Chris sigue dormido, con una mano apoyada sobre su pecho y la respiración tranquila. Por un momento, RJ se permite mirarlo con descaro. Memorizar cada detalle de esa calma que, sabe, no durará mucho. Porque fuera de esas paredes, el mundo entero está dispuesto a decirles que lo que pasó fue un error. Pero aquí, en este cuarto pequeño con olor a ropa limpia y café de sobre, todo parece diferente. Todo parece correcto. Cuando Chris se despierta, se quedan un rato mirándose sin hablar. No hacen falta preguntas. No hace falta pedir perdón. Y eso, precisamente, es lo que más alivia a RJ. Se levantan despacio, como si la mañana entera estuviera hecha de cristal. Mientras se visten, se rozan los brazos, se miran de reojo. Pequeños gestos que antes parecían inofensivos y que ahora cargan un significado imposible de disimular. Preparan un desayuno torpe, un café que sabe a quemado, un par de tostadas frías. Se sientan en la mesa, cada uno con su taza, fingiendo normalidad. Pero cada silencio está lleno de algo nuevo. Chris es el primero en romperlo. ¿Estás bien? RJ tarda un segundo en contestar, porque no sabe qué significa estar bien en este contexto. Porque parte de él siente que podría quedarse en este momento para siempre, y otra parte ya anticipa todo lo que va a venir. Las dudas, la culpa, las conversaciones difíciles. Pero al final decide ser honesto. No lo sé, pero no me arrepiento. Chris suelta una sonrisa pequeña, agradecida. Yo tampoco. Esa frase tan sencilla se queda flotando como una tregua. Un recordatorio de que, pase lo que pase después, esto les pertenece solo a ellos. El resto del día transcurre con una normalidad aparente. Se visten con sus camisas blancas, se colocan las placas de identificación, salen a cumplir con las visitas programadas. Pero todo se siente raro. Todo se siente transparente. Cada vez que sus miradas se cruzan, cada vez que sus dedos se rozan al pasarle un folleto, hay un hilo invisible que los une. Un secreto que nadie más conoce. Un universo pequeño y clandestino que respira entre los dos. Por la tarde, mientras caminan de regreso a casa, Chris se detiene un momento. Mira a RJ con esa mezcla de ternura y miedo que también reconoce. ¿Crees que vamos a poder con esto? RJ traga saliva. Porque no tiene respuestas. Porque todo lo que sabe es que, aunque le aterre, no quiere volver a fingir. No lo sé, dice al fin, pero quiero intentarlo. Chris asiente, como si esa fuera la única respuesta que necesitaba. Y durante un segundo, en esa calle cualquiera, RJ siente que todo está en su sitio. Porque aunque mañana el mundo les pida explicaciones, aunque tengan que enfrentarse a su propia fe, por ahora basta con saber que ninguno está solo. Y tú, desde tu sofá, sabes que ese es el principio de algo mucho más grande que una historia de deseo. Es el principio de la libertad. Los días siguientes son un equilibrio imposible. Por fuera, siguen siendo dos misioneros impecables, camisas planchadas, sonrisas correctas, palabras medidas. Por dentro, son dos chicos que ya no pueden esconderse de lo que sienten. Todo se complica con la certeza de que en cualquier momento alguien puede darse cuenta. Porque la iglesia vigila, los compañeros comentan, y la comunidad tiene ese talento especial para notar hasta los matices más pequeños. La primera vez que los invitan a almorzar a casa de una familia de feligreses después de su noche juntos, RJ se da cuenta de que el miedo no es algo abstracto. Es físico, es un nudo en el estómago que no se va. Se sientan a la mesa, dan las gracias por la comida, hacen como si nada pasara. Pero cada vez que se rozan por accidente, un cosquilleo eléctrico les recorre el cuerpo. Cada mirada de complicidad es un recordatorio de que ya no son los mismos. Cuando vuelven a casa, ninguno habla durante un buen rato. Se quitan los zapatos, cuelgan sus chaquetas, se quedan cada uno en su rincón, respirando hondo. Hasta que Chris se atreve a decir lo que lleva días flotando entre los dos. No sé cuánto tiempo podremos seguir así. RJ siente que le clavan una espina en el pecho, porque esa es la pregunta que no quiere enfrentar, la que no aparece en ningún manual, pero que pesa más que todo lo que han aprendido juntos. ¿Así como? Pregunta, aunque sabe perfectamente a qué se refiere. Pretendiendo que somos solo compañeros,
contesta Chris, con la voz baja y tensa. Fingiendo que esto no importa. RJ se queda callado. Porque claro que importa. Importa más que nada. Pero admitirlo es como abrir una compuerta que ya no podrían cerrar. Esa noche, cuando se acuestan, RJ se da cuenta de que no puede más. Que esa mezcla de deseo, ternura y miedo lo está rompiendo por dentro. Se gira hacia Chris en la penumbra, y con un hilo de voz que apenas se atreve a sostener, suelta lo que llevaba semanas intentando no decir. Si tuviera que elegir entre esto y todo lo demás, no sé si podría renunciar. Chris no contesta de inmediato, pero cuando lo hace, su voz suena rota y valiente a la vez. Yo tampoco. Se quedan en silencio, compartiendo esa confesión que lo cambia todo. Porque hasta ese momento podían fingir que no pasaba nada, pero ahora han dicho en voz alta que no quieren volver atrás. Y aunque no saben qué significa eso, aunque no tienen un plan, en el fondo de sus pechos hay un alivio que no se puede disfrazar. La paz de haber dejado de mentirse. A la mañana siguiente, todo se siente diferente. No más sencillo, pero sí más verdadero. Mientras se visten para salir, sus miradas se cruzan con un acuerdo tácito. Sea lo que sea que venga, lo enfrentarán juntos. Y tú, desde tu sofá, entiendes que ese es el momento en que todo amor empieza de verdad. Cuando decides que la honestidad, aunque duela, siempre vale más que cualquier mentira que te haga sentir a salvo. Los días siguientes son una mezcla de calma tensa y pequeños momentos de felicidad clandestina. Por un lado, siguen saliendo a predicar, siguen visitando familias, siguen haciendo todo lo que se espera de ellos. Pero por otro, ya no pueden mirar a los demás a los ojos sin sentir que guardan un secreto demasiado grande. Cada noche, cuando vuelven a su habitación, se miran con esa complicidad que ninguna oración puede borrar. Se sientan en la cama uno frente al otro, a veces hablando en voz baja, otras sin decir nada. Y en esos silencios se entienden mejor que en cualquier conversación. Pero cuanto más tiempo pasa, más evidente se vuelve la pregunta que ninguno quiere plantear del todo. ¿Y después qué? Porque una cosa es sostener un secreto entre cuatro paredes. Otra muy distinta es imaginar qué harán cuando termine la misión. Cuando regresen a sus familias, a sus congregaciones, a todo eso que les enseñaron a no cuestionar. Una tarde, mientras revisan sus materiales de estudio, Chris se atreve a decirlo en voz alta. ¿Alguna vez has pensado en qué pasaría si no quisiéramos volver a la vida de antes? RJ siente un escalofrío que no es del todo miedo. Es un vértigo dulce, como asomarse a un futuro que podría ser suyo si se atreviera. Sí, confiesa después de un momento. Lo he pensado. Chris suspira, como si llevara semanas conteniendo esa respuesta. ¿Y qué te pasa cuando lo piensas?, pregunta, mirándolo con una mezcla de ansiedad y esperanza. RJ se queda en silencio. Porque la respuesta es tan sencilla que asusta. Siente alivio. Siente ganas. Siente que, por primera vez en su vida, podría elegir algo que fuera solo suyo. Pero también siente miedo. Porque crecer en la iglesia les enseñó que elegir otro camino significa perderlo todo. Me pasa que no sé si soy tan valiente, dice al fin, bajando la mirada. Pero creo que me gustaría intentarlo. Chris se inclina hacia él y le toma la mano. Ese gesto, tan simple, pesa más que cualquier sermón. Yo tampoco sé si soy valiente, admite con voz baja, pero no quiero volver a ser alguien que finge. Esa noche, por primera vez, no se acuestan en camas separadas. Se quedan juntos, abrazados, como si el contacto físico fuera la única manera de recordarse que no están solos. Y mientras la madrugada avanza, RJ siente que algo en su interior se acomoda. No porque todo esté resuelto, sino porque, al menos por unas horas, ya no tienen que esconder lo que sienten. Por la mañana, la realidad vuelve con su lista de obligaciones y expectativas. Pero cuando se visten para salir, cuando se ajustan las corbatas frente al espejo, algo ha cambiado para siempre. RJ ya no se ve como el chico que obedecía sin cuestionar. Ahora se ve como alguien que, aunque le tiemblen las manos, está dispuesto a preguntarse qué quiere de verdad. Y tú, desde tu sofá, sabes que ahí empieza la verdadera revolución. No en huir de lo que te enseñaron, sino en atreverte a imaginar otra vida. Una donde el amor no sea un error,
sino una respuesta. El momento de soñar con un futuro juntos dura poco, porque la realidad, esa que no entiende de ternura ni de dudas, vuelve a recordarse en cada detalle, en las llamadas semanales con el supervisor de zona, en los informes que tienen que enviar, en los ojos atentos de la comunidad que siempre encuentra algo que criticar. Una tarde, mientras revisan los horarios de las visitas del día siguiente, Chris se queda callado. RJ nota enseguida que algo pasa. Lo conoce demasiado bien para no intuirlo. ¿Qué pasa?, pregunta intentando sonar tranquilo. Chris respira hondo, como si le costara encontrar las palabras. Hoy, he pensado que tal vez no estamos siendo justos. RJ siente un nudo en la garganta. ¿Justos con quién? Con los demás, contesta Chris. Con la gente que confía en nosotros, con la iglesia, con todo esto. RJ no sabe qué decir, porque, aunque una parte de él quiera rebelarse y gritar que no tienen que darle explicaciones a nadie, otra parte sabe que Chris tiene razón. Que si alguien los descubre, no será solo su vida la que cambie. También habrá decepciones, culpas, preguntas que no tendrán respuesta. ¿Estás arrepentido?, pregunta al final, con voz más frágil de lo que querría. Chris tarda en contestar. No, dice al fin, no me arrepiento de ti. Pero sí de que tengamos que hacerlo así, como si fuera un delito. RJ asiente, sintiendo una tristeza que no sabe cómo vaciarse del cuerpo. Ese día salen a predicar como siempre. Pero cada puerta que tocan, cada folleto que entregan, les recuerda la contradicción en la que viven. Predicar sobre una fe que no los acepta tal y como son. Por la noche vuelven a casa agotados. No solo por las caminatas, sino por el esfuerzo de contenerse todo el día. De no mirarse demasiado. De no dejar que se les note en la voz que lo suyo ya no cabe en la casilla de compañeros de misión. Se sientan en la cama, con las manos enlazadas, y dejan que el silencio hable por ellos. Hasta que Chris rompe el mutismo con la pregunta que RJ lleva temiendo desde el primer día. ¿Qué vamos a hacer cuando se acabe la misión? RJ cierra los ojos, porque no hay una respuesta sencilla. Porque por primera vez, tienen que admitir que elegir este camino implica perder casi todo lo demás. Si volvemos a casa y decimos la verdad, nuestros padres, la iglesia, no van a entenderlo, murmura. Lo sé, contesta Chris bajando la mirada. Pero no quiero volver a vivir como antes. Esa frase se queda suspendida, más poderosa que cualquier sermón. Porque por muy incierto que sea lo que venga, los dos tienen claro que ya no caben en su antigua vida. Que si alguna vez fueron capaces de obedecer sin cuestionar, ese tiempo quedó atrás. Esa noche no hacen promesas, no juran que todo saldrá bien, pero cuando se abrazan, con el pecho temblando y la certeza de que el precio será alto, descubren que hay algo más fuerte que el miedo. El deseo de no volver a esconderse. Y tú, desde tu sofá, sabes que eso es amar de verdad. Atreverte a imaginar una vida que aún no existe, aunque sepas que construirla te costará todo lo que creías seguro. Las semanas pasan, y la rutina que antes los protegía empieza a volverse insoportable. RJ y Chris siguen cumpliendo con sus obligaciones, pero cada gesto automático, la oración de la mañana, el repaso de escrituras, los informes, se siente como una capa de pintura vieja que ya no disimula la grieta que atraviesa todo. La tensión crece de forma sorda, como un rumor que ninguno puede acallar. Cada día, cuando se levantan, se preguntan cuánto tiempo más podrán sostener la mentira. Y cada noche, cuando se acuestan juntos en la misma cama, encuentran un refugio que saben que no podrán conservar para siempre. Una tarde cualquiera, mientras revisan las anotaciones del día, alguien llama a la puerta. Es el supervisor de zona. Un hombre amable pero con esa forma de mirar que hace que sientas que ve más de lo que tú quisieras mostrar. Entra en la casa con su sonrisa de compromiso y empieza a hacer preguntas que suenan a cortesía, pero que llevan otra intención. ¿Cómo están? ¿Se sienten cómodos trabajando juntos? ¿Todo bien con las normas? Chris contesta con esa calma que ha perfeccionado a fuerza de ensayar su papel. RJ asiente en silencio, intentando que no se le note el temblor en las manos. Pero cuando el supervisor se despide, deja en el aire una advertencia que parece dicha con suavidad, aunque suene como una amenaza.
Recuerden que siempre estamos aquí para apoyarles, y que la honestidad es lo más importante. Cuando la puerta se cierra, el silencio que queda es tan denso que parece otro mueble más. Rachel siente que el corazón le golpea en la garganta. Chris apoya la espalda en la pared y se pasa la mano por la cara. Nos están vigilando, dice al fin, con voz baja. RJ no contesta, porque no hace falta. Ambos saben que están al límite, que un desliz, una mirada demasiado larga en público, un rumor, bastaría para que todo se viniera abajo. Esa noche, cuando se acuestan, ninguno concilia el sueño. Se quedan abrazados en la penumbra, respirando el miedo y la ternura a partes iguales. Hasta que Chris se atreve a poner en palabras lo que los dos llevan pensando en secreto. Podríamos irnos. RJ siente un vuelco en el estómago. ¿Irnos cómo?, susurra. Dejar la misión, contesta Chris. Irnos antes de que nos expulsen, antes de que esto termine peor. RJ cierra los ojos. La idea le asusta más que nada. Pero también hay algo en ella que se siente como un alivio. Como si por primera vez tuvieran la opción de elegir. Si lo hacemos, no habrá vuelta atrás, murmura. Lo sé, dice Chris. Pero tampoco podemos seguir así. Se quedan en silencio, sopesando todo lo que perderán si dan ese paso. La familia, la comunidad, la seguridad de pertenecer a algo. Pero también todo lo que ganarán. La libertad de ser ellos mismos, sin miedo, sin excusas. Y mientras el amanecer se cuela por la ventana, RJ comprende que hay momentos en la vida que no se pueden aplazar. Momentos en que decidir es la única forma de seguir respirando. Cuando por fin se levantan, la pregunta ya no es si lo harán. La pregunta es cuándo. Y tú, desde tu sofá, sabes que ese es el punto de no retorno. El momento en que decides que vale más ser honesto que seguir siendo aceptado. El día en que deciden marcharse, amanece con un silencio que no es de culpa, sino de resolución. RJ se despierta antes que Chris y se queda un rato mirándolo dormir, como si quisiera grabar en su memoria esa calma que sabe que no tendrán por mucho tiempo. Cuando Chris abre los ojos, no hacen falta discursos. No hay preguntas ni promesas, solo un acuerdo tácito. Hoy es el día. Desayunan juntos, con el corazón acelerado. Mientras se toman el café, RJ observa la mesa, las tazas desportilladas, los cuadernos con anotaciones de sermones que ya no les pertenecen. Todo eso que fue su vida durante meses, de pronto parece parte de un disfraz que les quedó pequeño. Después, se sientan en la cama con la lista de contactos que deben notificar. Chris la observa un segundo antes de decir, con voz baja: si hacemos esto, no podremos volver. RJ siente un nudo en la garganta, pero por primera vez no duda. No quiero volver, responde. Se abrazan en silencio, conscientes de que ese momento, más que una fuga, es una declaración. La certeza de que vivir a medias ya no es suficiente. Empiezan a empacar lo poco que tienen. La ropa, los libros, los objetos que no dicen nada a nadie, pero que, para ellos, significan todo. Cada cosa que guardan en la maleta es una despedida y un comienzo al mismo tiempo. Cuando cierran la puerta de la casa que compartieron, el corazón les late tan fuerte que parece que se les va a salir del pecho. No se miran mientras caminan hacia la parada de autobús. No porque tengan vergüenza, sino porque si se miran, quizá no puedan contener el temblor en las manos. Mientras esperan el transporte que los llevará lejos de ese barrio, de esas miradas inquisitivas, de esa iglesia que nunca los comprendió, RJ se permite una pregunta que suena más valiente que triste. ¿Y ahora qué somos? Chris sonríe con esa ternura que lo desarma todo. Lo que queramos ser. Cuando el autobús llega, suben sin mirar atrás. Y mientras se alejan, el mundo que conocían se queda empequeñeciendo detrás de la ventanilla. La comunidad, la fe que los moldeó, las reglas que los ahogaron. Todo queda atrás. No tienen un plan claro. No tienen la certeza de que todo saldrá bien, pero tienen algo que durante años creyeron imposible: la libertad de ser ellos mismos. Sin explicaciones, sin disculpas, sin miedo. Y aunque el camino por delante sea incierto, RJ se da cuenta de que nunca ha sentido tanto alivio como ahora, sentado junto a Chris, con la mano de él entrelazada con la suya.
Porque hay momentos en que no importa lo que pierdas, sino lo que decides ganar. Y ellos, ese día, eligen ganarse la oportunidad de vivir una vida propia. Tú, desde tu sofá, sabes que ese es el verdadero final. No uno perfecto ni libre de consecuencias, sino uno en el que por fin se atrevieron a ser honestos con lo que sentían. Así termina esta historia. Una historia de dos chicos que aprendieron que amar no es un error, aunque el mundo insista en repetirlo. De dos misioneros que dejaron todo atrás para poder mirarse sin miedo. Si esta historia te tocó el corazón, cuéntame en los comentarios. ¿Te atreverías a arriesgarlo todo por ser fiel a quien eres? ¿Qué hubieras hecho en su lugar? Si quieres más resúmenes de películas que duelen bonito y que te hacen cuestionarte todo, no olvides suscribirte al canal. Dejar tu like si crees que vivir a medias no es opción. Compartir este video con alguien que necesita recordar que amar nunca es un error. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia, porque siempre hay películas que no solo se ven, se sienten.